Hay lugares en la historia humana donde las palabras parecen perder su peso. Lugares donde lo que ocurrió desafía la capacidad del lenguaje para contenerlo. Auschwitz es uno de esos sitios, pero no porque lo sucedido allí sea indescriptible, sino porque fue demasiado metódico, demasiado organizado, demasiado deliberado, como para caber en la imagen que se suele tener de la brutalidad humana, como algo impulsivo o caótico. Este no es un documental sobre números abstractos ni sobre víctimas sin rostro. Es una exploración de cómo un sistema convirtió el sufrimiento humano en una industria, cómo la tortura se volvió procedimiento estándar y cómo miles de personas fueron despojadas de todo: nombre, dignidad y futuro, antes de que sus cuerpos fueran reducidos a ceniza. Auschwitz no fue un accidente de la guerra, no fue el resultado de un estallido de violencia descontrolada. Fue el producto de decisiones conscientes, de planificación burocrática, de ingeniería aplicada al genocidio. Fue un lugar donde cada detalle, desde la altura de las alambradas hasta el momento exacto en que se introducía el gas, fue calculado con precisión industrial. Lo que hace que Auschwitz sea único no es solo la escala del asesinato, aunque esa escala es difícil de comprender. Más de 1 millón de personas murieron allí. Lo que lo hace único es que el asesinato fue solo el final de un proceso mucho más largo de destrucción. Antes de la muerte venía la humillación sistemática, venía el hambre calculada, venía el trabajo diseñado para agotar, venían los experimentos médicos que trataban cuerpos humanos como material de laboratorio, venía una estructura completa dedicada a quebrar la voluntad, a borrar la identidad, a convertir personas en números, en objetos, en combustible para una máquina que funcionaba 24 horas al día. En Auschwitz, la tortura no era un exceso ocasional de guardias sádicos, era la forma en que el campo operaba, era el idioma que hablaba. Cada mañana comenzaba con violencia, cada noche terminaba con dolor, y entre el amanecer y el anochecer, cada minuto podía convertirse en una prueba de resistencia física y mental para la que la mayoría de la gente no estaba preparada. Este documental explora las atrocidades que ocurrieron en Auschwitz desde una perspectiva que va más allá de los crematorios y las cámaras de gas. Porque si bien esas instalaciones representan el horror más concentrado del Holocausto, no cuentan la historia completa. No explican cómo miles de personas fueron mantenidas con vida, si se puede llamar vida, durante meses o años, en condiciones diseñadas para destruirlas lentamente. No explican los castigos inventados para infligir el máximo dolor posible. No explican los experimentos que convirtieron cuerpos humanos en laboratorios de prueba. No explican la red de subcampos, las fábricas de trabajo esclavo, los sistemas de explotación económica que convirtieron el sufrimiento en ganancia. Auschwitz fue muchas cosas a la vez: campo de concentración, centro de exterminio, complejo industrial, laboratorio médico, colonia penal. Fue un universo completo, gobernado por reglas que invertían todo lo que se conoce sobre la civilización. Fue un lugar donde la medicina servía para torturar, donde el trabajo significaba muerte, donde la comida era insuficiente por diseño, donde el sueño era interrumpido como castigo, donde cada instante era controlado por un sistema que veía a los prisioneros no como seres humanos, sino como recursos que podían ser explotados hasta el agotamiento y luego desechados. Lo que sigue es un recorrido por ese sistema. No es fácil de escuchar, no debería serlo, pero es necesario, porque solo entendiendo cómo funcionó Auschwitz, cómo se construyó, cómo operó y cómo destruyó, se puede comprender realmente lo que significa el Holocausto, no como una abstracción histórica, sino como una máquina real, diseñada por personas reales, ejecutada por personas reales, sufrida por personas reales. Auschwitz, la maquinaria del horror. Todo comenzó con una decisión práctica. En 1939, después de la invasión de Polonia, el régimen nazi enfrentó un problema logístico. Necesitaba lugares para encerrar a los enemigos del Reich. Las cárceles ordinarias no bastaban. Los campos de concentración existentes en Alemania estaban saturados. Y entonces, alguien miró un mapa y encontró Auschwitz.
Era una ciudad sin nada especialmente notable. Tenía una estación de tren con conexiones hacia múltiples direcciones. Tenía edificios militares abandonados del ejército polaco. Tenía espacio. Y estaba lo suficientemente lejos de las grandes ciudades como para que lo que ocurriera allí pudiera mantenerse relativamente oculto, pero lo suficientemente cerca de las redes de transporte como para ser accesible. El nombre fue germanizado, Auschwitz. Ese cambio lingüístico fue el primer paso en un proceso de apropiación total. No solo se tomaría el espacio físico, sino también su identidad, su historia y su lugar en el mapa mental de Europa. En abril de 1940, Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordenó la creación de un campo de concentración en ese sitio. El hombre elegido para dirigirlo fue Rudolf Höss, un oficial con experiencia en campos de concentración, conocido por su disciplina, su obediencia absoluta y su capacidad para ejecutar órdenes sin cuestionar su contenido moral. Cuando Höss llegó a Auschwitz en mayo de 1940, encontró un complejo de edificios deteriorados, techos con goteras, pisos de cemento agrietado, paredes húmedas, ventanas rotas, establos que olían a abandono. Pero Höss no vio ruinas, vio potencial. Vio una estructura que podía ser transformada en un instrumento de control absoluto. Lo primero que se hizo fue cercar el perímetro. Se instalaron postes de concreto. Se tendió alambre de púas. Se electrificó. Se levantaron torres de vigilancia en puntos estratégicos, con focos que iluminarían el campo durante la noche. Se definieron zonas prohibidas, áreas donde cualquier prisionero que entrara sería fusilado sin advertencia. El mensaje era claro desde el principio. Auschwitz no era un lugar de detención temporal. Era un lugar donde las reglas normales del mundo no aplicaban. Para construir el campo se necesitaba mano de obra, y esa mano de obra vendría de las mismas personas que serían encerradas allí. El 14 de junio de 1940 llegó el primer transporte significativo: 728 prisioneros políticos polacos. Eran hombres capturados en redadas, profesores, abogados, sacerdotes, estudiantes, intelectuales. Personas que el régimen nazi consideraba peligrosas porque representaban la élite cultural de Polonia, el país que se intentaba borrar del mapa. Bajaron del tren en la estación de Oswiecim y fueron conducidos al campo a pie. No sabían qué esperar. Algunos pensaban que sería un centro de detención temporal, una cárcel donde esperarían juicio o intercambio. No sabían que estaban entrando a un lugar que definiría sus vidas, o lo que quedaba de ellas, de formas que no podían imaginar. El ingreso fue una ceremonia de degradación. Gritos en alemán, perros ladrando, golpes inmediatos para quienes no se movían lo suficientemente rápido. Los prisioneros fueron llevados a un edificio donde se les ordenó desnudarse completamente. Todo lo que llevaban, ropa, relojes, anillos, fotos, cartas, cualquier objeto personal, fue confiscado. No se trataba solo de evitar que escondieran algo peligroso. Se trataba de despojarlos de todo vínculo con su vida anterior. Después vinieron las duchas, agua helada o hirviendo, nunca tibia, jabón que irritaba la piel, y luego el rasurado, cabeza y cuerpo entero. No por higiene, sino por humillación. El pelo era parte de la identidad. Quitarlo era el primer paso para borrar a la persona. Se les entregó un uniforme, ropa áspera que rara vez ajustaba bien, zapatos que no correspondían al tamaño de sus pies, gorras que debían llevar en todo momento. El uniforme tenía marcas, triángulos de colores que identificaban la categoría del prisionero: rojo para políticos, verde para criminales comunes, rosa para homosexuales, negro para asociales, morado para testigos de Jehová. Los judíos llevaban 2 triángulos superpuestos formando una estrella amarilla. Y luego venía el número. En los primeros tiempos, el número se pintaba en la ropa. Más tarde, se tatuaría directamente en el brazo. Ese número reemplazaba al nombre. Desde ese momento, el prisionero dejaba de ser una persona con historia, familia u ocupación. Era un dígito en un registro. Y ese dígito era todo lo que importaba al sistema. Los primeros meses de Auschwitz fueron brutales de una manera que sentó las bases para todo lo que vendría después.
Los prisioneros fueron puestos a trabajar en la construcción y expansión del campo. Cavaban zanjas, transportaban materiales, levantaban muros, drenaban pantanos, y todo esto bajo una regla simple: trabajar hasta el colapso. Los guardianes SS no estaban allí para supervisar un proyecto de construcción. Estaban allí para imponer una jerarquía de poder absoluto, y lo hacían a través de violencia constante. Un prisionero que se movía demasiado lento recibía golpes. Uno que se detenía para respirar recibía golpes. Uno que miraba a un guardia de forma incorrecta recibía golpes. La comida era insuficiente desde el primer día, no por falta de recursos, sino por diseño. La dieta estándar consistía en un café negro por la mañana, un líquido sin valor nutricional, una sopa aguada al mediodía, donde ocasionalmente flotaban restos de verduras podridas, y un pedazo de pan duro por la noche, a veces acompañado de un trozo minúsculo de margarina o salchicha. Esa cantidad de calorías no era suficiente para sostener a un hombre haciendo trabajo físico pesado, y ese era el punto. El hambre constante debilitaba el cuerpo, hacía más difícil resistir, reducía la capacidad de pensar con claridad. El hambre era una herramienta de control. El día comenzaba antes del amanecer con el gong. Los prisioneros tenían minutos para vestirse, para usar las letrinas, pozos abiertos donde decenas de hombres se agachaban simultáneamente, sin privacidad, y para salir al patio. Allí ocurría el appel, el recuento. El appel no era simplemente contar prisioneros, era un ritual de dominación. Los prisioneros debían formar filas perfectamente rectas, en completo silencio, inmóviles. Los guardias caminaban entre las filas, contando. Si el número no coincidía con los registros, se contaba de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. En invierno, el appel podía durar horas con temperaturas bajo cero. Los prisioneros estaban vestidos con ropa delgada, sin abrigos adecuados, con zapatos rotos. El frío penetraba los huesos. Los pies se entumecían. Las manos dejaban de funcionar. Y si alguien se movía, si alguien temblaba visiblemente, si alguien se desmayaba, el castigo era inmediato. En verano, el problema era el calor y la sed. Sin agua, bajo el sol directo, el appel se convertía en una prueba de resistencia física. Algunos se desmayaban, otros orinaban donde estaban porque no había alternativa. Y el castigo seguía siendo el mismo: golpes. Si alguien había muerto durante la noche, y en Auschwitz siempre alguien moría durante la noche, su cuerpo era arrastrado al patio para que el número coincidiera. Los muertos también contaban. Después del appel venía el trabajo. Los prisioneros eran divididos en comandos, grupos de trabajo asignados a diferentes tareas. Algunos iban a canteras a cargar piedras, otros a drenar pantanos, otros a talleres dentro del campo, otros a proyectos de construcción. El trabajo no era productivo en el sentido normal, era destructivo, era diseñado para agotar. Los prisioneros cargaban pesos que una persona bien alimentada apenas podría manejar, y ellos lo hacían con hambre crónica, debilidad muscular, enfermedades no tratadas. Caerse significaba golpes, moverse lento significaba golpes, no entender una orden gritada en alemán significaba golpes. Los guardias SS delegaban gran parte de la violencia cotidiana en los capos, prisioneros seleccionados para supervisar a otros prisioneros. Ser capo ofrecía ventajas: mejor comida, menos trabajo físico, cierta protección, pero también significaba convertirse en instrumento del sistema. Algunos capos eran brutales, quizá más que los propios guardias, porque sabían que su supervivencia dependía de demostrar lealtad. Otros intentaban ayudar en secreto, usando su posición para proteger a los más débiles, pero el sistema estaba diseñado para corromper. Estaba diseñado para que la supervivencia de uno pudiera depender del sufrimiento de otro. Dentro del campo había un edificio que concentraba el terror de una manera especial. El Bloque 11 era la prisión dentro de la prisión, el lugar donde se enviaba a quienes eran considerados especialmente problemáticos. Sospechosos de sabotaje, acusados de planear escapes, capturados intentando robar comida, o simplemente seleccionados al azar para servir de ejemplo. El Bloque 11 tenía celdas de distintos tipos, cada una diseñada para un tipo diferente de tortura.
Las celdas de pie eran compartimentos diminutos, de menos de 1 metro cuadrado, donde se encerraba a 4 personas simultáneamente. No había espacio para sentarse, apenas había espacio para moverse. Los prisioneros pasaban la noche allí, de pie, respirando el mismo aire viciado, el calor corporal convirtiendo el espacio en un horno en verano, el frío penetrando sin aislamiento en invierno. Había celdas oscuras, completamente selladas, sin luz, sin ventilación. El aislamiento sensorial destruía el sentido del tiempo. Horas parecían días, días parecían semanas. Y cuando finalmente se abría la puerta, algunos prisioneros habían perdido la capacidad de hablar coherentemente. Había celdas de hambre, donde los prisioneros eran dejados sin comida ni agua hasta que morían. El proceso podía tomar días, y durante esos días los gritos y gemidos eran audibles para los demás prisioneros. Un recordatorio constante de lo que podía pasarles a ellos. Junto al bloque 11 había un patio cerrado por un muro negro. Era el lugar de las ejecuciones. Los fusilamientos allí no eran secretos. A veces los prisioneros eran obligados a presenciarlos. Veían a compañeros desnudados, alineados contra el muro, fusilados. Veían los cuerpos caer, veían la sangre manchando el piso, y luego debían volver al trabajo como si nada hubiera pasado. El muro negro se convirtió en un símbolo. Solo verlo desde lejos era suficiente para sentir el miedo. A fines de 1940, Auschwitz ya era un lugar de horror, pero aún era relativamente pequeño. Eso estaba a punto de cambiar de manera dramática. En 1941, la guerra se expandió hacia el este con la invasión de la Unión Soviética. Millones de soldados soviéticos fueron capturados. Muchos fueron enviados a campos de concentración, incluido Auschwitz, y con su llegada, el campo necesitó expandirse. Pero la verdadera transformación de Auschwitz no vino solo por la necesidad de espacio, vino por una decisión política tomada en las más altas esferas del régimen nazi. La llamada solución final, la decisión de exterminar sistemáticamente a todos los judíos de Europa. En septiembre de 1941 ocurrió algo que cambiaría para siempre la naturaleza de Auschwitz. En el sótano del bloque 11 se realizó un experimento. Las SS querían probar un nuevo método de asesinato masivo. Hasta entonces, las ejecuciones se hacían con disparos, lo cual era lento, requería municiones y, según algunos oficiales, era psicológicamente agotador para los ejecutores. Se seleccionó a un grupo de prisioneros de guerra soviéticos y a prisioneros enfermos. Fueron encerrados en una celda sellada y luego se introdujo Zyklon B, un pesticida en forma de pellets que, al contacto con el aire, liberaba gas cianuro. Los que estaban dentro no sabían lo que estaba pasando. Al principio, el olor a almendras amargas. Luego, la dificultad para respirar. El gas atacaba las células, impidiendo que absorbieran oxígeno. Los pulmones trabajaban frenéticamente, pero no servía de nada. El pánico, la asfixia, la muerte en minutos. Para las SS, el experimento fue un éxito, no por razones humanitarias, no había nada humano en ello, sino por razones de eficiencia. El Zyklon B permitía matar a muchas personas simultáneamente, sin disparos, sin sangre visible, con un proceso que podía ser descrito con eufemismos burocráticos. Rudolf Höss vio el potencial inmediatamente. Si Auschwitz iba a convertirse en un centro de exterminio, necesitaba infraestructura adecuada. Necesitaba cámaras de gas, necesitaba crematorios, necesitaba un sistema. Y así nació Birkenau, Auschwitz-Sibun. El sitio elegido fue Brzezinka, a unos 3 kilómetros del campo principal. Era una zona de pantanos, árboles dispersos, terreno bajo. Las condiciones eran pésimas para la construcción, pero eso no importaba. Las SS expulsaron a los habitantes locales, confiscaron propiedades, arrasaron edificios. Birkenau fue diseñado desde el principio como un campo masivo. No habría edificios de ladrillo como en Auschwitz I. Habría barracones de madera, derivados de diseños para establos de caballos, montados rápidamente, sin aislamiento, sin calefacción adecuada, sin ventilación. La construcción de Birkenau fue en sí misma una atrocidad.
Miles de prisioneros fueron forzados a trabajar en condiciones letales. Cavaban zanjas en agua helada. Transportaban vigas que pesaban más de lo que sus cuerpos debilitados podían soportar. Vivían en tiendas improvisadas mientras construían los barracones que eventualmente los encerrarían. Muchos murieron en el proceso. Sus cuerpos eran reemplazados por nuevos prisioneros. Birkenau eventualmente se extendería sobre 175 hectáreas, con capacidad para decenas de miles de prisioneros. Se dividió en sectores, uno para hombres, uno para mujeres, uno para familias romaníes, uno para prisioneros de Theresienstadt. Cada sector estaba cercado con alambre de púas electrificado. Cada sector tenía sus propias reglas, su propia jerarquía, su propio nivel de horror. Los barracones en Birkenau eran estructuras diseñadas para causar sufrimiento. Cada uno debía albergar originalmente a unas 50 personas. En la práctica, contenían cientos. No había camas individuales, sino literas de madera de 3 niveles, donde en cada nivel se apretaban 5, 6, 7 personas. No había colchones, solo tablas. No había mantas suficientes. En invierno, el frío era mortal. En verano, el calor era sofocante. Las letrinas eran pozos abiertos con tablas atravesadas. Decenas de prisioneros los usaban simultáneamente. No había papel, no había privacidad, no había dignidad, y el acceso estaba limitado. Solo se permitía ir en ciertos momentos. Quien tenía diarrea, y casi todos la tenían debido a la comida podrida y el agua contaminada, sufría de manera especial. El agua era insuficiente y a menudo contaminada. La sed era constante, y beber agua sucia significaba enfermedades, disentería, tifus, cólera. Las epidemias barrían sectores enteros. Los enfermos eran separados, no para tratarlos, sino para aislarlos hasta que murieran, o para enviarlos directamente a las cámaras de gas en las llamadas selecciones de enfermos. En 1942, Auschwitz-Birkenau se convirtió en el epicentro de la solución final. Los trenes comenzaron a llegar desde toda Europa ocupada: Polonia, Francia, Holanda, Grecia, Hungría, Italia. Vagones de carga abarrotados, hasta 100 personas en espacios diseñados para 8 caballos. Viajes que duraban días, sin comida suficiente, sin agua, sin letrinas. Las personas orinaban y defecaban donde estaban. Los ancianos y los niños morían durante el trayecto. Cuando las puertas finalmente se abrían, el olor era insoportable. Y entonces comenzaba el proceso que definiría a Auschwitz más que cualquier otra cosa: la selección. La rampa de Birkenau se convirtió en el escenario de una de las decisiones más rápidas y brutales de la historia humana. Los prisioneros bajaban del tren, desorientados, exhaustos, sedientos. Había gritos en alemán, perros, guardias con palos y una fila. Un médico SS, o a veces un oficial, miraba brevemente a cada persona. Un gesto con el pulgar o con la mano, derecha, izquierda. Derecha significaba trabajo forzado, izquierda significaba muerte inmediata, pero los recién llegados no lo sabían. Se les decía que iban a ser reasentados, que habría duchas de desinfección, que recuperarían sus pertenencias después. El engaño era esencial para mantener el orden. Si la gente supiera que estaba caminando hacia su muerte, habría resistencia, caos, intentos de escape. Así que se les mentía. Los ancianos iban a la izquierda, los niños pequeños iban a la izquierda, las mujeres con bebés iban a la izquierda, los enfermos, los débiles, cualquiera que no pareciera útil para el trabajo, iban a la izquierda. Familias eran separadas en segundos. Un hijo veía a su madre dirigirse hacia un lado, mientras él era empujado hacia el otro. No había tiempo para despedidas, no había tiempo para nada. Quienes iban a la izquierda eran conducidos a edificios que parecían instalaciones de ducha. Había señales tranquilizadoras, había ganchos para colgar la ropa, con números para que pudieran recuperarla después. Se les ordenaba desnudarse, y luego eran empujados a una sala grande, con columnas y duchas falsas en el techo. Cuando la sala estaba llena, a veces con más de 1000 personas, las puertas se sellaban. Y entonces, desde aberturas en el techo, se dejaban caer los pellets de Zyklon B. Al principio, la gente no entendía.
Luego comenzaba el pánico, los gritos, el intento de alcanzar las puertas. Las personas más fuertes empujaban hacia arriba, pisoteando a los más débiles. En la desesperación por encontrar aire limpio, la gente se amontonaba, creando pirámides de cuerpos. Los niños quedaban aplastados en el fondo. La muerte no era instantánea, tomaba entre 10 y 20 minutos. Dependía de la cantidad de gas, de la ventilación, de dónde estuviera cada persona en la sala. Cuando finalmente se abría la puerta, los cuerpos estaban entrelazados, las bocas abiertas, los ojos desorbitados, la piel azulada. Y entonces comenzaba el trabajo del Sonderkommando. El Sonderkommando era una unidad especial de prisioneros forzados a manejar los cadáveres. Eran mantenidos separados del resto del campo. Se les daba mejor comida para que tuvieran fuerza suficiente para trabajar, pero sabían que eran testigos que eventualmente serían eliminados y reemplazados. Su trabajo era desarmar la montaña de cuerpos, separar los brazos y piernas entrelazados, buscar joyas escondidas en cavidades corporales, cortar el cabello de las mujeres muertas, que luego sería vendido para hacer fieltro y tela, extraer dientes de oro con alicates. Los cuerpos luego eran transportados a los crematorios. Al principio, Auschwitz usó 2 casas civiles adaptadas como cámaras de gas temporales, pero cuando el ritmo del asesinato se aceleró, eso no fue suficiente. Se construyeron 4 grandes crematorios en Birkenau, diseñados específicamente para integrar cámaras de gas y hornos en una sola instalación. Cada crematorio tenía una sala subterránea donde ocurría el gaseamiento. Luego, los cuerpos eran llevados por montacargas o escaleras a la sala de hornos en el piso superior. Los hornos funcionaban día y noche, pero incluso con eso, durante los períodos de mayor actividad, especialmente en 1944, cuando llegaron los transportes húngaros, los crematorios no podían procesar todos los cadáveres. Se cavaron fosas enormes. Los cuerpos eran apilados con madera y quemados al aire libre. El humo era visible a kilómetros de distancia. El olor impregnaba todo. Para quienes eran seleccionados para el trabajo forzado, comenzaba un tipo diferente de infierno. No morirían en minutos, pero morirían lentamente, consumidos por hambre, enfermedad, agotamiento y violencia. Después de la selección, los nuevos prisioneros pasaban por el proceso de admisión. Eran llevados a barracones de cuarentena. Allí se repetía el ritual: desnudo, ducha, rasurado, desinfección con productos químicos que quemaban la piel. Se les entregaba el uniforme rayado y se les tatuaba el número en el antebrazo izquierdo. El tatuaje era realizado con una aguja gruesa, sin anestesia. Dolía, sangraba, se infectaba, pero eso no importaba. Lo que importaba era que ese número sería su identidad. Ya no eran personas con nombres, profesiones o familias. Eran números en un registro. La cuarentena duraba semanas. Durante ese tiempo los prisioneros aprendían las reglas. Aprendían a quitarse la gorra al ver a un oficial. Aprendían a mantenerse inmóviles durante el apel. Aprendían que cualquier error, o lo que fuera interpretado como error, resultaba en castigo. Después de la cuarentena, eran asignados a barracones permanentes y a comandos de trabajo. Y ahí comenzaba la rutina que, para muchos, duraría hasta su muerte. El trabajo en Auschwitz era destrucción disfrazada de productividad. Algunos comandos trabajaban en canteras, cargando piedras bajo el sol o la lluvia. Otros drenaban pantanos, metidos hasta las rodillas en agua helada. Otros construían carreteras, excavaban túneles, transportaban materiales. Había también trabajos dentro del campo. Algunos prisioneros trabajaban en cocinas, aunque ellos mismos pasaban hambre mientras preparaban comida que no podían tocar. Otros en talleres de reparación, otros limpiando barracones, aunque limpieza era un término relativo en un lugar donde miles de personas vivían hacinadas sin agua corriente adecuada. El trabajo no estaba diseñado para ser eficiente, estaba diseñado para agotar. Los prisioneros cargaban pesos excesivos, corrían cuando se les ordenaba correr. Se mantenían inmóviles bajo el sol cuando se les ordenaba detenerse. Y todo esto con cuerpos que se debilitaban cada día porque la comida no era suficiente para sostener la vida. El hambre en Auschwitz era constante, penetrante, consumidora. No era el hambre que se siente cuando se salta una comida. Era el hambre que vacía el estómago,
que hace que el cuerpo consuma sus propios músculos, que nubla la mente, que convierte cada pensamiento en un pensamiento sobre comida. La ración oficial era aproximadamente 1.300 calorías al día. Un adulto haciendo trabajo físico pesado necesita al menos 3.000. Los prisioneros estaban en déficit calórico perpetuo. El cuerpo humano puede resistir eso por un tiempo, consumiendo sus reservas de grasa. Pero cuando la grasa se agota, el cuerpo empieza a consumir músculo. Los prisioneros se volvían cadavéricos, piernas como palos, costillas visibles, ojos hundidos, movimientos lentos, torpes. A ese estado se le llamaba muselman, un término cruel usado por guardias y prisioneros para describir a quienes estaban cerca del final. Los muselman habían perdido la voluntad de luchar, se movían como zombies, dejaban de cuidarse, dejaban de intentar robar comida, dejaban de esquivar golpes y pronto morían, ya fuera por colapso físico, enfermedad o en la siguiente selección. Porque las selecciones no ocurrían solo en la rampa, ocurrían dentro del campo. Periódicamente, los médicos SS recorrían los barracones, eligiendo a los demasiado débiles para trabajar. O se ordenaba una inspección donde los prisioneros debían desfilar desnudos, quienes mostraban signos de debilidad extrema, quienes tenían heridas que no sanaban, quienes simplemente no se veían útiles, eran marcados y desaparecían. El agua era otro instrumento de tortura. No había suficiente para beber. Definitivamente no había suficiente para lavarse. Los prisioneros vivían cubiertos de suciedad, sudor y excrementos. La ropa nunca se lavaba. Los piojos se multiplicaban. Rascarse era constante. Las infecciones cutáneas eran universales. Y con los piojos venía el tifus, una enfermedad que causaba fiebre altísima, delirio y frecuentemente muerte. El sistema médico en Auschwitz era una perversión completa. Había un hospital de prisioneros, el Krankenbau, pero no era un lugar de curación. Era un lugar donde se decidía quién aún tenía valor y quién no. Los enfermos que llegaban allí podían recibir tratamiento mínimo si se consideraba que podrían volver al trabajo. Pero muchos eran simplemente mantenidos hasta la siguiente selección. Y los médicos que hacían esas selecciones no eran marginales, eran profesionales formados, con educación universitaria, que habían jurado proteger la vida. El castigo físico era una constante en la vida del campo. Cada infracción, real o imaginaria, podía resultar en violencia. Robar una patata, 25 latigazos, tener las manos en los bolsillos durante el invierno, golpes, no entender una orden, golpes, mirar a un guardia, golpes. Los castigos formales se administraban en el bloque 11 o en áreas designadas. El prisionero era atado a un banco especial, el Bock, diseñado para mantener el cuerpo en posición. Luego venían los golpes con látigos, bastones o varas. 25 latigazos era la sentencia común, pero 25 golpes administrados con fuerza total sobre la espalda desnuda podían destrozar la piel, romper costillas, causar daño interno permanente. Y había un elemento adicional de crueldad. El prisionero debía contar los golpes en voz alta, en alemán. Si se equivocaba en el conteo, si su voz era demasiado débil, si perdía la conciencia, se reiniciaba desde cero. Era una forma de convertir a la víctima en participante de su propia tortura. Otro castigo común era el colgamiento por las muñecas. Los brazos del prisionero eran atados detrás de la espalda y luego era suspendido de un poste o viga. El peso del cuerpo dislocaba los hombros. El dolor era indescriptible. Algunos quedaban colgados durante horas. Cuando finalmente eran bajados, muchos no podían mover los brazos nunca más. También estaba el castigo de permanecer de rodillas sobre piedras afiladas, sosteniendo ladrillos con los brazos extendidos, o permanecer en posición de cuclillas durante horas, o correr en círculos llevando piedras pesadas hasta el colapso. El repertorio de torturas era variado, pero todas compartían un objetivo: quebrar la voluntad, destruir la resistencia física, instalar el terror. Pero quizá nada simboliza mejor la perversión de Auschwitz que lo que ocurrió en el bloque 10 y en los laboratorios médicos del complejo, porque allí la medicina, la profesión dedicada a curar,
fue transformada en un instrumento de tortura y experimentación sin límites éticos. El bloque 10 en Auschwitz I fue dedicado principalmente a experimentos sobre esterilización y reproducción. El objetivo era encontrar métodos eficientes para esterilizar masivamente a poblaciones consideradas indeseables sin necesidad de procedimientos quirúrgicos costosos. Las víctimas principales fueron mujeres judías, especialmente jóvenes. Eran seleccionadas en la rampa o dentro del campo y llevadas al bloque 10. Allí eran sometidas a experimentos que incluían inyecciones en el útero con sustancias químicas cáusticas, exposición a radiación dirigida a los órganos reproductivos y procedimientos quirúrgicos experimentales. Las inyecciones eran especialmente brutales. Se introducían líquidos químicos, formaldehído, nitrato de plata y otras sustancias directamente en el útero y las trompas de falopio, sin anestesia. El dolor era tan intenso que las mujeres gritaban hasta quedar sin voz. Muchas sufrían hemorragias internas, infecciones masivas, peritonitis. Algunas morían en cuestión de días, otras quedaban con daño permanente, dolor crónico, incapacidad de caminar correctamente, órganos internos destruidos. La radiación era administrada mediante máquinas de rayos X dirigidas. Las mujeres eran colocadas frente a los aparatos sin saber qué estaba pasando. Las dosis eran masivas, muy superiores a cualquier cosa que se usaría médicamente. El resultado era quemaduras profundas en la piel, destrucción del tejido ovárico, esterilidad permanente y efectos secundarios graves: náuseas, pérdida de cabello, debilidad extrema, cáncer. También se realizaron procedimientos quirúrgicos experimentales, extirpación de ovarios, histerectomías, operaciones para probar técnicas de cirugía sin recursos adecuados. Todo esto sin anestesia apropiada, sin condiciones estériles, sin seguimiento postoperatorio. Las infecciones eran inevitables. Muchas mujeres morían de septicemia. El doctor Karl Klauberg fue uno de los principales responsables de estos experimentos. Era un ginecólogo respetado antes de la guerra, con clínicas privadas y reputación profesional. En Auschwitz tuvo acceso ilimitado a material humano y libertad total para experimentar. Llevaba registros meticulosos, tomaba notas, fotografiaba resultados. Para él, las mujeres no eran pacientes, eran especímenes. Otro médico, Horst Schumann, se especializó en esterilización por radiación, tanto en mujeres como en hombres. Los hombres también eran sometidos a exposición intensa de rayos X en los genitales. Las quemaduras resultantes eran tan severas que muchos desarrollaban úlceras abiertas. Algunos eran posteriormente castrados quirúrgicamente para examinar el daño causado. Otros, simplemente, eran dejados sufrir hasta que morían o eran enviados a las cámaras de gas. Pero el nombre que se volvería más infame en la historia de los experimentos de Auschwitz fue Josef Mengele. Mengele llegó a Auschwitz en mayo de 1943. Era médico y antropólogo, obsesionado con la genética y comprobar teorías sobre herencia racial. Auschwitz le ofreció algo que ningún investigador ético podría tener: acceso ilimitado a sujetos humanos y libertad total para hacer lo que quisiera con ellos. Mengele se involucró en las elecciones en la rampa. A diferencia de otros médicos que lo veían como un deber tedioso, Mengele parecía disfrutarlo. Silbaba óperas mientras decidía quién viviría y quién moriría, y buscaba activamente ciertos tipos de personas para sus experimentos. Su obsesión principal eran los gemelos. Cada vez que llegaba un transporte, Mengele caminaba por la rampa gritando: «Zwillinge, Zwillinge», gemelos. Gemelos. Los gemelos eran inmediatamente separados y llevados a barracones especiales. No eran enviados a las cámaras de gas, al menos no todavía. Mengele los necesitaba vivos. Mengele reunió más de 1000 pares de gemelos durante su tiempo en Auschwitz. Eran mantenidos en mejores condiciones que otros prisioneros, mejor comida, no trabajaban en los comandos duros, pero solo porque Mengele quería que estuvieran lo suficientemente saludables para sus experimentos. Los gemelos eran sometidos a mediciones antropométricas exhaustivas. Cada parte de sus cuerpos era medida, fotografiada, documentada. Luego venían los experimentos.
Mengele estaba interesado en ver qué pasaba cuando se hacían cosas diferentes a gemelos genéticamente idénticos. Inyectaba químicos en uno y no en el otro. Infectaba a uno con enfermedades y observaba las diferencias. Realizaba cirugías experimentales y en algunos casos mataba a ambos gemelos simultáneamente para realizar autopsias comparativas. Uno de los experimentos más notorios de Mengele involucraba intentar cambiar el color de ojos. Estaba obsesionado con los ojos azules, el ideal ario, y quería encontrar una forma de convertir ojos marrones en azules. Inyectaba tintes y químicos directamente en los ojos de niños, especialmente gemelos. Los resultados eran infecciones, ceguera, dolor insoportable. Ninguno de sus experimentos tuvo éxito en cambiar el color de ojos, pero destruyó la visión de docenas de niños. Mengele también estaba fascinado por personas con enanismo y con condiciones genéticas inusuales. La familia Ovitz, una familia de actores enanos de Rumania, fue capturada y llevada a Auschwitz. Mengele los mantuvo vivos específicamente para estudiarlos. Los sometió a procedimientos dolorosos, extracciones de médula ósea, punciones lumbares, extracciones de dientes, análisis de sangre constantes. La familia sobrevivió porque Mengele quería seguir experimentando con ellos, pero vivieron en terror constante. También se realizaron experimentos sobre trauma. Se infligían heridas deliberadas para estudiar procesos de infección. Se rompían huesos para probar métodos de curación. Se causaban quemaduras para observar el proceso de sanación o para probar tratamientos. Todo sin anestesia adecuada, sin cuidado real, con las víctimas gritando mientras los médicos tomaban notas. Hubo experimentos de hipotermia, donde prisioneros eran sumergidos en agua helada durante horas para ver cuánto tiempo podía sobrevivir un cuerpo humano. Estos experimentos fueron justificados como investigación para ayudar a pilotos alemanes derribados sobre el océano, pero en realidad eran tortura pura. Los prisioneros experimentaban un dolor extremo, muchos morían. Los que sobrevivían quedaban con daño neurológico permanente. También se probaron vacunas experimentales inyectando enfermedades en prisioneros sanos para luego intentar curarlos. Se estudiaron tratamientos para gangrena, infectando deliberadamente heridas. Se experimentó con malaria, tuberculosis, tifus. Lo más perturbador de todo esto no era solo el sufrimiento causado, sino la meticulosidad con la que se documentaba. Los médicos llevaban registros detallados. Tomaban fotografías, escribían informes, presentaban sus hallazgos en conferencias médicas, porque, en su mente retorcida, esto era ciencia, eran contribuciones al conocimiento médico. Mientras el genocidio operaba en Birkenau y los experimentos continuaban en el Bloque 10, Auschwitz se expandió también como un complejo económico masivo. El trabajo forzado no era solo castigo, era un negocio. En 1942 se fundó Auschwitz III, también conocido como Monowitz, específicamente para servir a IG Farben, el gigante químico alemán. La compañía quería construir una fábrica masiva para producir caucho sintético, buna y combustibles, productos esenciales para el esfuerzo de guerra alemán. Pero construir una fábrica requería miles de trabajadores. IG Farben llegó a un acuerdo con las SS. La compañía pagaría por cada prisionero usado como trabajador. Las SS proporcionarían mano de obra constante. Era un arreglo perfecto para ambas partes, devastador para los prisioneros. Se construyó un campo completo alrededor de la fábrica. Miles de prisioneros vivían allí, en condiciones similares a las de Birkenau. Barracones superpoblados, comida insuficiente, castigos constantes. Cada mañana marchaban a la fábrica, cada noche regresaban exhaustos, y cuando un prisionero ya no podía trabajar, era devuelto a Birkenau. El trabajo en la fábrica de Buna era brutal. Los prisioneros cargaban materiales pesados, cavaban cimientos, construían estructuras, instalaban tuberías, mezclaban químicos. Las jornadas duraban 12 horas o más. Los capos y capataces civiles alemanes empujaban constantemente por mayor velocidad. Un prisionero que se movía lento recibía golpes. Uno que cometía un error recibía golpes. Uno que simplemente estaba en el lugar equivocado recibía golpes. Las condiciones de seguridad eran inexistentes.
Los prisioneros trabajaban sin equipo de protección, manipulaban sustancias tóxicas con las manos desnudas, respiraban vapores químicos sin máscaras. Las quemaduras químicas eran comunes, las explosiones y accidentes eran frecuentes. Pero para las SS y para IG Farben, esto no importaba. Un prisionero muerto era simplemente reemplazado por otro. Lo obsceno era la lógica económica. IG Farben pagaba a las SS aproximadamente 4 marcos por día por cada prisionero. Ese dinero iba directamente a las arcas de las SS. Los prisioneros no recibían nada, por supuesto. No eran trabajadores, eran esclavos, y esclavos desechables, además. Auschwitz también desarrolló otras operaciones económicas. Había granjas donde se cultivaban alimentos, no para los prisioneros, sino para las SS y el ejército alemán. Había talleres donde se reparaban uniformes, se producían municiones, se fabricaban componentes. Había una panadería enorme que producía miles de hogazas diarias, ninguna de las cuales iba a los prisioneros. Todo el complejo de Auschwitz se convirtió en un nodo de explotación económica. Las pertenencias confiscadas a los deportados eran catalogadas y enviadas a Alemania. Ropa, zapatos, maletas, gafas, prótesis, todo era reciclado. El cabello cortado de las víctimas era empacado y vendido a empresas textiles. El oro extraído de los dientes de los muertos era fundido en lingotes y enviado al Banco Central alemán. En los depósitos conocidos como Canadá se apilaban montañas de objetos robados. Había almacenes enteros llenos de ropa, otros llenos de zapatos, otros de utensilios. Era una evidencia física de las vidas destruidas, pero también era inventario. Todo tenía valor económico. Los prisioneros que trabajaban en Canadá ocupaban una posición ambigua. Por un lado, el trabajo era menos físicamente destructivo que en las canteras o la construcción. Por otro lado, estaban rodeados de recordatorios constantes del genocidio. Cada maleta tenía un nombre. Cada prenda había pertenecido a alguien, y muchos de esos alguien habían sido gaseados apenas horas o días antes. Trabajar en Canadá también ofrecía oportunidades para pequeños actos de resistencia económica. Los prisioneros podían ocasionalmente esconder comida encontrada en las maletas, podían intercambiar objetos valiosos por favores, pero era extremadamente peligroso. Ser atrapado robando significaba castigo severo o muerte. Y sin embargo, muchos lo hacían porque era la única forma de conseguir algo más allá de la ración oficial, que lentamente los estaba matando. Auschwitz tuvo además decenas de subcampos más pequeños distribuidos por la región. Algunos servían a minas de carbón, otros a canteras, otros a fábricas de armamento, otros a proyectos de construcción. Cada uno operaba con la misma lógica: extraer el máximo trabajo posible de los prisioneros hasta que murieran o ya no pudieran trabajar, momento en el cual eran devueltos al complejo principal para ser eliminados. Uno de los aspectos más perturbadores de Auschwitz era cómo el sistema creaba jerarquías internas entre los prisioneros, forzándolos a participar en su propia opresión. Los capos eran la primera línea de esta jerarquía. Eran prisioneros seleccionados para supervisar a otros prisioneros. Teóricamente cualquiera podía convertirse en capo, pero en la práctica, especialmente en los primeros años, muchos eran criminales comunes alemanes que habían sido transferidos desde prisiones regulares. Los criminales llevaban el triángulo verde y a menudo eran más brutales que los propios guardias SS. Ser capo significaba poder sobre la vida y la muerte de otros prisioneros. Un capo podía golpear a quien quisiera, podía reportar infracciones reales o inventadas, podía favorecer a algunos y destruir a otros, y lo hacía sabiendo que su propia supervivencia dependía de demostrar constantemente que estaba del lado de las SS. Había capos que usaban ese poder con crueldad extrema. Golpeaban más fuerte que los guardias, inventaban castigos, robaban comida de las raciones ya miserables, violaban a prisioneros más débiles. Algunos parecían disfrutar del poder absoluto que tenían, pero también había capos que intentaban ayudar. Usaban su posición para proteger a los más débiles, para desviar castigos, para conseguir comida extra. Era un equilibrio peligroso.
Un capo que parecía demasiado blando podía perder su posición y ser devuelto a la población general de prisioneros, donde enfrentaría venganza. Un capo que era demasiado brutal podía ser asesinado por otros prisioneros en algún momento de caos. Por encima de los capos había otra jerarquía. Los Block el Test, ancianos de bloque, que supervisaban barracones enteros. Los Lager el Teste, ancianos de campo, que tenían autoridad sobre sectores completos. Estas posiciones ofrecían aún más privilegios, habitaciones privadas, mejor comida, incluso acceso a prisioneras para favores sexuales. El sistema estaba diseñado para corromper, para hacer que los prisioneros pelearan entre sí por migajas, para crear divisiones internas que evitaran la solidaridad, y funcionaba. Había tensiones entre grupos nacionales. Los prisioneros polacos a menudo miraban con desprecio a los judíos. Los alemanes, incluso como prisioneros, a menudo se sentían superiores. Los criminales comunes despreciaban a los prisioneros políticos. Los prisioneros políticos despreciaban a los criminales. Y todos competían por recursos escasos. La comida era el centro de esta economía interna. Todo podía ser intercambiado por comida, ropa, favores, información, sexo. Había prisioneros que se especializaban en el trueque, funcionando como intermediarios, acumulando pequeños tesoros que les daban ventaja. También existía un mercado negro dentro del campo. Los cigarrillos eran moneda. Un prisionero que trabajaba en las cocinas podía robar un nabo y cambiarlo por un par de calcetines. Alguien con acceso a medicinas podía intercambiarlas por pan. Todo esto ocurría en secreto, en las sombras, porque ser atrapado significaba castigo. Pero quizá lo más perturbador era cómo este sistema afectaba la moralidad personal. Prisioneros que en sus vidas normales habrían sido personas decentes, se encontraban robándole comida a compañeros moribundos. Se encontraban delatando a otros para ganar favor con los capos. Se encontraban tomando decisiones que en circunstancias normales habrían considerado impensables. Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz y escritor, describió este fenómeno como la zona gris, el espacio moral ambiguo donde víctimas se convertían en perpetradores menores, donde la supervivencia requería compromisos éticos, donde la línea entre víctima y cómplice se volvía borrosa. Si había un grupo que ocupaba la posición más terrible en toda la jerarquía de Auschwitz, era el Sonderkommando. El Sonderkommando, comando especial, era la unidad de prisioneros forzados a trabajar en las cámaras de gas y crematorios. Eran los que debían lidiar directamente con los cadáveres, con las víctimas de las cámaras de gas, con el proceso completo del asesinato industrial. Los miembros del Sonderkommando sabían que eran testigos que eventualmente serían eliminados. Las SS no querían dejar vivos a quienes habían visto todo el proceso. Por eso, cada pocos meses, el Sonderkommando completo era enviado a las cámaras de gas y reemplazado por nuevos prisioneros. Pero mientras vivían, los miembros del Sonderkommando existían en un infierno dentro del infierno. Su trabajo comenzaba cuando las puertas de las cámaras de gas se abrían y revelaban la montaña de cadáveres dentro. Los cuerpos estaban entrelazados, formando pirámides donde los más fuertes habían intentado subir buscando aire. Los rostros estaban congelados en expresiones de terror. Sangre salía de narices y bocas. Orina y excrementos cubrían el piso porque en sus últimos momentos muchas víctimas habían perdido control de sus funciones corporales. El Sonderkommando debía entrar ahí, debía separar los cuerpos y antes de moverlos, debía realizar tareas específicas que convertían el horror en algo aún más obsceno. Primero, buscar objetos de valor. Las SS asumían que algunos deportados escondían joyas en sus cuerpos, en cavidades corporales. El Sonderkommando debía revisar. Luego, cortar el cabello de las mujeres muertas. El cabello era valioso, se vendería. Después, examinar las bocas. Las SS querían cada gramo de oro. El Sonderkommando usaba alicates para extraer dientes de oro, coronas, puentes. Todo esto lo hacían sabiendo que las víctimas en el suelo habían estado vivas hace apenas minutos, que algunos quizá eran de sus propias ciudades, sus propios países, que fácilmente podrían haber sido ellos mismos.
Luego los cuerpos eran transportados. Al principio los arrastraban manualmente. Más tarde usaban montacargas. Los llevaban a la sala de hornos. Los crematorios de Birkenau tenían múltiples hornos operando simultáneamente. Cada horno podía quemar varios cuerpos a la vez. Pero incluso con eso, el proceso tomaba horas. El calor era insoportable. Los hombres del Sonderkommando trabajaban semidesnudos, sudando, respirando cenizas. El olor era indescriptible. Carne quemada, pelo chamuscado, grasa humana. Ese olor se impregnaba en todo. No había forma de quitárselo. Cuando los hornos no podían manejar el volumen, especialmente durante 1944, cuando los transportes húngaros llegaban en masa, se cavaban fosas enormes. Los cuerpos se apilaban con madera y se prendían fuego. La grasa humana actuaba como combustible. El humo negro se alzaba en columnas visibles a kilómetros. Las cenizas caían como nieve gris sobre el campo. El Sonderkommando trabajaba en turnos de 12 horas. Cuando terminaban, regresaban a sus barracones separados. No podían mezclarse con otros prisioneros. Vivían en aislamiento y vivían con el conocimiento de que su tiempo era limitado. Algunos miembros del Sonderkommando registraron sus experiencias en diarios que escondieron, enterrándolos cerca de los crematorios con la esperanza de que alguien los encontrara después. Esos diarios son testimonios desgarradores. Describen el horror en detalle clínico. Describen cómo trataban de mantener la cordura, realizando el trabajo más horrible imaginable. Describen la culpa de sobrevivir cuando sabían que su supervivencia dependía de procesar cadáveres. Salmen Gradowski, miembro del Sonderkommando, escribió antes de morir: «Querido descubridor, busca por todas partes, en cada centímetro de tierra. Docenas de documentos están enterrados bajo ella, míos y de otros. Esto arrojará luz sobre todo lo que pasó aquí». Su manuscrito fue encontrado décadas después, en una botella enterrada cerca del crematorio 3. A pesar del control absoluto, a pesar del terror constante, hubo resistencia en Auschwitz. Fue limitada, a menudo inefectiva, pero existió. Y su existencia misma es testimonio de que incluso en el corazón de la maquinaria genocida, la humanidad no fue completamente extinguida. La resistencia tomó muchas formas. La más común era la resistencia pasiva, los pequeños actos que no derrotaban al sistema, pero que preservaban algo de dignidad. Compartir comida con alguien más débil, esconder a un enfermo durante una selección, sostener a alguien durante el Appel para evitar que cayera. Estos actos no cambiaban la situación general, pero mantenían viva la idea de solidaridad. También hubo resistencia organizada. Existían redes clandestinas dentro del campo, grupos de prisioneros que intentaban coordinar esfuerzos de sabotaje, recopilar información, preparar fugas. Era extremadamente peligroso. La infiltración por informantes era común. Ser descubierto significaba tortura y muerte no solo para el involucrado, sino para todo su bloque. Uno de los actos de resistencia más significativos involucró al Sonderkommando. En octubre de 1944, sabiendo que pronto serían liquidados, miembros del Sonderkommando planearon una rebelión. Habían estado acumulando pequeñas cantidades de explosivos robados de fábricas de municiones por mujeres prisioneras que trabajaban allí y que los pasaban en secreto. El 7 de octubre de 1944, la rebelión estalló. El Sonderkommando atacó a los guardias. Lograron matar a varios SS. Prendieron fuego a parte del crematorio 4. Hubo una explosión. Por un momento breve, pareció que lo imposible estaba pasando. Una revuelta en el corazón mismo del complejo de exterminio. Pero la rebelión fue aplastada rápidamente. Los prisioneros estaban desnutridos, mal armados, superados en número. Los SS trajeron refuerzos. Usaron ametralladoras. Cientos de miembros del Sonderkommando fueron asesinados ese día. Los líderes identificados fueron torturados públicamente y ejecutados. Las 4 mujeres que habían contrabandeado los explosivos, Rosa Robota, Ella Gärtner, Estera Wijk-Blum y Regina Saffirstein, fueron capturadas, torturadas durante semanas para que revelaran cómplices y finalmente ahorcadas públicamente frente a todos los prisioneros del campo de mujeres.
murieron sin delatar a nadie más. La rebelión no liberó el campo, no salvó vidas, pero envió un mensaje. Incluso aquí, incluso en el lugar más oscuro, había quienes preferían morir luchando que aceptar pasivamente su destino. También hubo escapes, aunque pocos tuvieron éxito. Auschwitz estaba diseñado para ser casi imposible de escapar. Cercas electrificadas, torres de vigilancia, guardias armados, perros. Y más allá de las cercas, terreno hostil en un país ocupado donde la población local podía o no ayudar. Algunos que escaparon fueron recapturados. El castigo era ejemplar. A veces eran torturados y ejecutados públicamente. Otras veces se les forzaba a permanecer de pie en la plaza principal con un cartel que decía «Hurra, estoy de vuelta», hasta que morían de agotamiento. Y cuando alguien escapaba, el resto de su bloque era castigado colectivamente, a veces con la muerte de cada 10º prisionero. Pero hubo escapes exitosos. Rudolf Worba y Alfred Wetzler escaparon en abril de 1944 y lograron llegar a Eslovaquia. Allí escribieron un informe detallado sobre Auschwitz, describiendo las cámaras de gas, los crematorios, el proceso de asesinato masivo. Su informe fue uno de los primeros testimonios detallados que llegó a los aliados. El problema fue que, cuando el informe llegó, los aliados ya sabían de la existencia de campos y de genocidio, pero no actuaron de manera significativa para detenerlo. No bombardearon las vías del tren que llevaban a Auschwitz, no bombardearon las cámaras de gas, no lanzaron advertencias específicas. Los transportes continuaron llegando. Auschwitz no solo destruyó individuos, destruyó familias enteras, culturas completas, comunidades que habían existido durante siglos. En febrero de 1943 se estableció en Birkenau el llamado campo familiar gitano, Zigeuner Familienlager. Miles de romaníes de diferentes partes de Europa fueron deportados allí. A diferencia de otros grupos, inicialmente se permitió que las familias romaníes permanecieran juntas. Hombres, mujeres, niños compartían los mismos barracones. Pero esto no era un acto de humanidad. Era una decisión administrativa basada en la clasificación nazi de los romaníes como grupo racial. Y las condiciones en el campo gitano eran tan brutales como en cualquier otro sector de Birkenau. El hacinamiento era extremo, la comida era insuficiente, las enfermedades se propagaban rápidamente. Los niños romaníes morían de hambre, de tifus, de disentería. Sus cuerpecitos se volvían cadavéricos. Lloraban constantemente, un llanto débil que eventualmente se apagaba. Josef Mengele mostró particular interés en el campo gitano. Realizaba visitas médicas, donde seleccionaba gemelos, personas con características físicas inusuales, niños para sus experimentos. A veces traía dulces. Los niños lo llamaban Tío Mengele. No entendían que era su torturador. El campo gitano existió durante 17 meses. En ese tiempo murieron miles por enfermedad, hambre y experimentos médicos. Luego, en la noche del 2 de agosto de 1944, las SS liquidaron el campo completo. Todos los romaníes restantes, aproximadamente 3.000 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron enviados a las cámaras de gas. Hubo resistencia. Los romaníes sabían lo que estaba por venir. Se armaron con herramientas, piedras, cualquier cosa que pudieran encontrar. Cuando las SS llegaron, enfrentaron oposición, pero estaban débiles, desarmados, superados en número. La resistencia fue aplastada. Las familias fueron arrastradas a los camiones. Los llevaron directamente a las cámaras de gas. Esa noche, Auschwitz asesinó a toda una comunidad. Familias completas desaparecieron. Culturas, idiomas, tradiciones que habían sobrevivido durante generaciones fueron borradas. Los niños en Auschwitz sufrieron de maneras que desafían la comprensión. Los niños que llegaban con sus familias generalmente eran enviados directamente a las cámaras de gas. No tenían valor como trabajadores. Eran considerados bocas inútiles. Pero algunos niños sobrevivieron la selección inicial, especialmente si eran adolescentes que podían pasar como mayores. Estos niños enfrentaban el mismo régimen brutal que los adultos: hambre, trabajo forzado, castigos. Pero sus cuerpos en desarrollo estaban aún menos preparados para soportarlo.
Los niños en el campo envejecían prematuramente. Sus ojos perdían la inocencia casi instantáneamente. Aprendían a robar comida, a mentir, a esconderse durante las selecciones. Algunos eran adoptados por prisioneros mayores que intentaban protegerlos, compartiendo su ración mínima, escondiéndolos durante inspecciones peligrosas. También existió el llamado campo familiar de Theresienstadt en Birkenau, otro experimento cruel. Miles de judíos checos fueron deportados desde el gueto de Theresienstadt a Birkenau, pero en lugar de ser inmediatamente seleccionados, fueron mantenidos en un sector especial donde las familias permanecían juntas. Podían escribir cartas, podían mantener algo de sus pertenencias. Había incluso actividades para niños. ¿Por qué? Porque era propaganda. El régimen nazi quería poder mostrar que los judíos deportados estaban siendo reasentados en buenas condiciones. Incluso permitieron una visita de inspección de la Cruz Roja Internacional a Theresienstadt, preparando una escena elaborada de normalidad falsa. Pero después de 6 meses, cuando ya no había necesidad de mantener la farsa, todos los habitantes del campo familiar fueron enviados a las cámaras de gas. En marzo de 1944, aproximadamente 3.800 personas fueron asesinadas en una sola noche. En julio de 1944, otras 7.000 corrieron la misma suerte. Los niños que caminaban hacia las cámaras de gas no entendían qué estaba pasando. Algunos preguntaban si pronto verían a sus madres, otros preguntaban si habría comida. Algunos lloraban, otros estaban demasiado débiles para llorar. Si hubo un año que representó el pico del horror de Auschwitz, fue 1944. Específicamente, entre mayo y julio de 1944, cuando llegaron los transportes masivos de judíos húngaros. Hungría había sido aliada de Alemania durante gran parte de la guerra, pero en marzo de 1944 fue ocupada directamente por fuerzas alemanas. Inmediatamente comenzó la deportación de la población judía húngara, que hasta entonces había estado relativamente protegida. En menos de 2 meses, aproximadamente 430.000 personas fueron deportadas, la inmensa mayoría a Auschwitz. Era una cifra que sobrepasaba cualquier cosa que el complejo hubiera manejado antes. Los trenes llegaban uno tras otro, a veces varios por día. Las elecciones en la rampa se volvieron más rápidas, más brutales. No había tiempo para indecisiones. Un médico miraba brevemente. Derecha, izquierda, siguiente, derecha, izquierda, siguiente. Las filas se movían como en una línea de producción. Aproximadamente el 70% de cada transporte era enviado directamente a las cámaras de gas. Ancianos, niños, madres con bebés, enfermos. No había excepciones. Los crematorios operaban 24 horas al día. Los hornos ardían constantemente y aún así no podían manejar el volumen. Se cavaron fosas masivas. Los cuerpos eran apilados, rociados con combustible, quemados al aire libre. El humo se veía desde pueblos cercanos. El olor era inconfundible. No había forma de no saber lo que estaba pasando. Los habitantes locales polacos que vivían cerca podían ver las columnas de humo. Podían oler el olor. Algunos ayudaban a prisioneros escapados. Otros se aprovechaban, robando pertenencias de los deportados. Otros simplemente miraban hacia otro lado, incapaces o no dispuestos a enfrentar la realidad de lo que estaba ocurriendo a kilómetros de sus casas. Dentro del campo, los prisioneros que trabajaban en los comandos cerca de la rampa también presenciaban las llegadas constantes. Veían a las familias bajar, veían las elecciones y sabían exactamente qué significaba ir hacia la izquierda. No podían hacer nada excepto mirar y continuar trabajando, sabiendo que su silencio era impuesto bajo amenaza de muerte. El Sonderkommando fue ampliado durante este periodo. Se necesitaban más hombres para manejar el volumen de cadáveres, y esos hombres nuevos experimentaban un trauma inmediato. Pasaban de ser deportados recientes a estar forzados a procesar los cuerpos de personas que habían viajado en el mismo tren que ellos apenas horas antes. Algunos miembros del Sonderkommando se volvieron locos. Otros se quitaron la vida lanzándose contra las cercas electrificadas. La mayoría simplemente se desconectaba emocionalmente, realizando el trabajo en un estado de disociación.
porque la alternativa era colapso mental completo. Es importante entender que, mientras todo esto ocurría, los perpetradores, los oficiales SS, los guardias, los administradores, llevaban vidas que en la superficie parecían normales. Rudolf Höss, el comandante, vivía en una casa cómoda dentro del complejo con su esposa y 5 hijos. Tenían un jardín. Los niños jugaban. La esposa de Höss supervisaba el trabajo doméstico realizado por prisioneros asignados a su servicio. Recibían visitas, organizaban reuniones sociales. Höss escribió en sus memorias, ya en custodia, sobre cómo su esposa amaba su jardín en Auschwitz, cómo cultivaba flores, cómo disfrutaba del clima. Esto mientras, a cientos de metros, miles de personas eran asesinadas diariamente. Los médicos SS que realizaban selecciones y experimentos no eran monstruos evidentes en su apariencia. Eran profesionales educados. Algunos tenían familias, jugaban con sus hijos, escuchaban música, leían libros y luego iban a trabajar decidiendo quién viviría y quién moriría, realizando procedimientos que torturaban y mataban. Josef Mengele era conocido por ser encantador en círculos sociales. Silbaba óperas, era educado con sus colegas y luego inyectaba químicos en los ojos de niños para intentar cambiar su color. Esta normalidad paralela es quizá uno de los aspectos más perturbadores de Auschwitz. No fue operado por personas obviamente dementes o sádicas, aunque algunos lo eran. Fue operado por personas que, en otros contextos, habrían parecido completamente ordinarias. Personas que justificaban sus acciones con ideología, con obediencia a órdenes, con lenguaje burocrático que distanciaba la realidad de lo que hacían. Los guardias SS recibían licencias, visitaban sus ciudades natales, iban a restaurantes, cines, tenían novias, esposas, y luego regresaban a Auschwitz y continuaban golpeando prisioneros, supervisando ejecuciones, participando en el genocidio. Había una economía de privilegios dentro del staff SS. Los que trabajaban en las ramificaciones más desagradables del genocidio recibían raciones extra de alcohol. Se les daban licencias más frecuentes. Se les permitía quedarse con parte del botín confiscado. El sistema incentivaba la participación y lo normalizaba, lo convertía en trabajo. Los informes sobre el asesinato masivo usaban eufemismos. Tratamiento especial, Sonderbehandlung, significaba gaseamiento. Evacuación significaba deportación a la muerte. Selección escondía la brutalidad de la decisión de vida o muerte. Este lenguaje permitía a los perpetradores distanciarse psicológicamente de sus acciones. No estaban matando personas, estaban procesando transportes, no estaban asesinando niños, estaban implementando política racial. El lenguaje burocrático creaba una barrera cognitiva que hacía posible realizar actos atroces mientras se mantenía una autoimagen de funcionarios profesionales. A medida que 1944 avanzaba, el Frente Oriental se acercaba. El Ejército Rojo avanzaba hacia Polonia. La derrota alemana era cada vez más evidente, y las SS comenzaron a preocuparse por la evidencia. En noviembre de 1944, Himmler ordenó que cesaran los gaseamientos, no por razones humanitarias, sino porque ya no había suficientes deportaciones llegando y porque quería ocultar evidencia antes de que los aliados llegaran. Se ordenó desmantelar las instalaciones de exterminio. Los prisioneros del Sonderkommando fueron forzados a demoler los crematorios. Se utilizaron explosivos para destruir las cámaras de gas. Se intentó desmantelar la maquinaria, esconder los hornos, pero era imposible borrar completamente la evidencia. Las estructuras eran demasiado grandes. El daño al paisaje era evidente. Los barracones llenos de prisioneros esqueléticos eran testimonio viviente. En enero de 1945, con el Ejército Rojo a kilómetros de distancia, las SS ordenaron la evacuación del campo, pero evacuación era otro eufemismo. Lo que realmente significaba era marchar a decenas de miles de prisioneros hacia el oeste en pleno invierno, en lo que se conocería como las marchas de la muerte. Aproximadamente 60.000 prisioneros fueron forzados a abandonar Auschwitz.
Muchos estaban demasiado débiles para caminar. No importaba. Quienes no podían seguir el ritmo eran fusilados en el lugar. Los caminos quedaron marcados por cuerpos congelados. No había comida, no había refugio. Los prisioneros caminaban con la ropa delgada que tenían en el campo, completamente inadecuada para temperaturas bajo cero. Sus zapatos se desintegraban, sus pies sangraban. Algunos envolvían sus pies en trapos, otros caminaban descalzos, dejando huellas de sangre en la nieve. Las columnas caminaban durante días. Algunos prisioneros colapsaban de agotamiento. Otros morían congelados durante la noche, cuando se detenían brevemente. Los guardias SS los ejecutaban si no podían continuar. Pero algunos guardias también comenzaron a desertar, huyendo mientras podían, abandonando las columnas. Algunos prisioneros lograron escapar durante el caos de las marchas. Se escondían en bosques, en granjas abandonadas. Algunos fueron ayudados por civiles polacos o checos que les dieron comida o refugio. Otros fueron traicionados y capturados o asesinados por civiles hostiles. Las marchas terminaron en otros campos más al oeste, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, que ya estaban saturados. Las condiciones en esos campos se volvieron catastróficas con la llegada masiva de prisioneros de Auschwitz. Miles murieron en las semanas siguientes por enfermedad, hambre, simplemente porque sus cuerpos no tenían más reservas. El 27 de enero de 1945, unidades del Ejército Rojo llegaron a Auschwitz. Encontraron un complejo mayormente vacío en términos de personal alemán que había huido días antes. Pero encontraron aproximadamente 7.000 prisioneros que habían sido dejados atrás porque estaban demasiado enfermos para marchar. Los soldados soviéticos no estaban preparados para lo que vieron. Habían liberado otros campos, habían visto atrocidades, pero Auschwitz era algo diferente por su escala y su infraestructura específicamente diseñada para el asesinato masivo. Encontraron barracones llenos de prisioneros esqueléticos, algunos demasiado débiles para levantarse de sus literas. Encontraron cadáveres apilados en cada esquina, cuerpos que habían muerto en los últimos días y que nadie había tenido fuerzas para mover. Encontraron niños con ojos enormes en rostros demacrados, demasiado aturdidos para llorar. Encontraron los almacenes llenos de pertenencias confiscadas. En el complejo llamado Canadá, había pilas masivas de ropa, maletas con nombres todavía visibles, zapatos apilados hasta el techo, gafas por miles. Encontraron 7 toneladas de cabello humano empacado, listo para ser enviado a fábricas textiles. Encontraron evidencia documental. Aunque muchos archivos habían sido destruidos, quedaban suficientes registros para reconstruir parte de lo que había ocurrido. Listas de transporte, números de víctimas, informes administrativos. Y encontraron las ruinas de los crematorios. Las SS habían intentado destruirlos, pero las estructuras masivas de ladrillo y concreto no podían ser completamente borradas. Las cámaras de gas subterráneas todavía existían. Los rieles para los montacargas todavía estaban en su lugar. Los hornos, aunque dañados, eran claramente identificables. Los libertadores intentaron proporcionar ayuda médica, pero muchos prisioneros estaban demasiado enfermos. Sus sistemas digestivos no podían procesar comida normal después de años de hambre. Sus cuerpos estaban devastados por tifus, tuberculosis y otras enfermedades. Cientos murieron en las semanas después de la liberación, finalmente libres pero demasiado dañados para recuperarse. Los sobrevivientes que pudieron hablar comenzaron a contar sus historias. Los soldados soviéticos tomaron testimonios. Pero la magnitud de lo que había ocurrido en Auschwitz era difícil de procesar incluso para quienes lo veían con sus propios ojos. Equipos de cine soviéticos documentaron lo que encontraron. Esas imágenes, prisioneros esqueléticos mirando a las cámaras, pilas de cadáveres, los almacenes llenos de pertenencias, se convertirían en algunas de las imágenes más icónicas del Holocausto. Después de la guerra, vino el intento de justicia. Los principales líderes nazis fueron juzgados en Nuremberg. Auschwitz fue presentado como evidencia del genocidio sistemático. Documentos, testimonios de sobrevivientes, e incluso algunos perpetradores admitieron lo que había ocurrido.
Rudolf Höss fue capturado por los británicos en 1946. Inicialmente usó una identidad falsa, pero fue identificado. En custodia escribió extensas memorias donde describió el funcionamiento de Auschwitz con detalle burocrático. Fue entregado a Polonia, juzgado en Varsovia y sentenciado a muerte. Su ejecución ocurrió en Auschwitz, específicamente frente a la casa del comandante donde había vivido con su familia mientras dirigía el genocidio. Josef Mengele escapó. Huyó a Sudamérica con ayuda de redes de exfiltración nazis. Vivió en Argentina, Paraguay y finalmente Brasil. A pesar de ser uno de los criminales de guerra más buscados, nunca fue capturado. Murió en 1979 ahogándose en una playa en Brasil, viviendo bajo identidad falsa, nunca enfrentando justicia por sus crímenes. Muchos otros perpetradores también escaparon o recibieron sentencias que parecían absurdamente leves en comparación con sus crímenes. Algunos fueron liberados después de pocos años. Otros vivieron vidas tranquilas en Alemania Occidental o en otros países, su pasado escondido o ignorado durante décadas. Hubo juicios posteriores. El juicio de Auschwitz en Frankfurt entre 1963 y 1965 procesó a 22 acusados, incluyendo guardias y oficiales. Fue importante porque ocurrió en Alemania y forzó a la sociedad alemana a confrontar directamente lo que había ocurrido. Pero incluso entonces, muchos recibieron sentencias que no reflejaban la magnitud de su participación. La búsqueda de criminales de guerra nazis continuó durante décadas. El cazador de nazis, Simon Wiesenthal, dedicó su vida a encontrar perpetradores escondidos. Algunos fueron extraditados y juzgados en los años 70, 80 e incluso 90. Pero la mayoría murió antes de enfrentar justicia. El problema fundamental era que la escala del crimen hacía imposible una justicia proporcional. ¿Cómo juzgar a alguien responsable de la muerte de miles o cientos de miles? ¿Qué sentencia podría alguna vez ser adecuada? ¿Y cómo procesar a decenas de miles de perpetradores menores, guardias, administradores, colaboradores, cuando el sistema legal apenas podía manejar los casos más prominentes? Auschwitz se convirtió en símbolo. El nombre mismo se transformó en sinónimo del holocausto, del genocidio, del mal absoluto. Y eso presenta su propio problema. Al convertirse en símbolo, hay riesgo de que se abstraiga, de que se pierda la realidad específica de lo que ocurrió allí. Auschwitz no fue una aberración mística del mal, fue el resultado de decisiones políticas específicas, de ideología implementada sistemáticamente, de burocracia funcionando con eficiencia aterradora, de miles de personas decidiendo participar o mirar hacia otro lado. El sitio mismo fue preservado como museo y memorial. Los barracones, las alambradas, las torres de vigilancia, las ruinas de los crematorios permanecen como evidencia física. Millones de personas visitan cada año. Caminan por los mismos caminos donde prisioneros fueron marchados. Ven las montañas de zapatos, de maletas, de cabello. Pero hay algo insuficiente en simplemente ver. Porque Auschwitz desafía la comprensión completa. Se pueden conocer los hechos. Se pueden leer los testimonios, se pueden ver las fotografías, y aún así, la realidad vivida, el horror diario, el dolor físico, el terror psicológico, la degradación constante, permanece más allá del alcance completo de quien no lo vivió. Los sobrevivientes que pudieron hablar sobre sus experiencias han proporcionado testimonios invaluables. Primo Levi, Elie Wiesel, Viktor Frankl y miles de otros documentaron lo que vivieron. Sus palabras son lo más cercano que se puede estar de entender. Pero muchos sobrevivientes nunca pudieron hablar sobre ello. El trauma era demasiado profundo. Algunos intentaron reconstruir sus vidas en silencio, sin nunca mencionar Auschwitz. Otros sufrieron pesadillas, recuerdos intrusivos, depresión durante el resto de sus vidas. El daño psicológico no terminó con la liberación. Los sobrevivientes enfrentaron un mundo que a menudo no quería escuchar. En los años inmediatamente después de la guerra, muchas sociedades querían seguir adelante, reconstruir, olvidar. Los testimonios de sobrevivientes a veces eran recibidos con incredulidad o incomodidad.
Solo décadas después, la sociedad comenzó a reconocer la importancia de preservar esos testimonios. Y ahora, 80 años después, los últimos sobrevivientes están muriendo. Pronto no habrá nadie vivo que pueda decir, yo estuve allí. La memoria se volverá completamente histórica, dependiente de documentos, testimonios grabados, preservación de sitios. Al final de todo, Auschwitz deja preguntas que no tienen respuestas satisfactorias. ¿Cómo fue posible? No en sentido logístico, porque se sabe exactamente cómo fue posible, sino en sentido humano. ¿Cómo tantas personas pudieron participar en algo así? ¿Cómo guardias podían ir a casa con sus familias después de supervisar ejecuciones masivas? ¿Cómo médicos con educación universitaria podían realizar experimentos de tortura? ¿Cómo trabajadores ferroviarios podían conducir trenes llenos de personas hacia su muerte sin protestar? ¿Cómo sociedades enteras pudieron permitir que esto ocurriera, ya fuera participando activamente o mirando hacia otro lado? La respuesta incómoda es que no requirió monstruos. Requirió personas ordinarias en circunstancias donde lo monstruoso se normalizó gradualmente. Requirió ideología que deshumanizara a ciertos grupos. Requirió obediencia a la autoridad. Requirió lenguaje burocrático que distanciara las acciones de sus consecuencias. Requirió incentivos y amenazas. Requirió que cada individuo se dijera a sí mismo que no tenía elección, que solo seguía órdenes, que su participación individual no hacía diferencia. Y requirió que millones de personas eligieran no ver, no saber, no actuar. Auschwitz fue el resultado de un sistema, pero los sistemas están hechos de personas. Y esas personas tomaron decisiones día tras día que hicieron posible el genocidio. La lección de Auschwitz no es simplemente que el mal existe, es que el mal puede ser organizado, sistematizado, normalizado, que puede operar con la apariencia de legalidad, con lenguaje técnico, con procesos burocráticos, que puede transformar el asesinato masivo en trabajo rutinario, que puede hacer que personas ordinarias hagan cosas extraordinariamente terribles. Y la advertencia de Auschwitz es que las condiciones que lo hicieron posible, ideología extrema, deshumanización de grupos, erosión de normas democráticas, obediencia ciega a la autoridad, apatía social, no desaparecieron con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Existen en potencia en cualquier sociedad, requieren vigilancia constante. Auschwitz no puede ocurrir de nuevo exactamente de la misma forma, pero algo como Auschwitz, genocidio sistemático, tortura institucionalizada, deshumanización masiva, puede ocurrir si las condiciones se alinean y si suficientes personas eligen participar o mirar hacia otro lado. Por eso Auschwitz no es solo historia, es advertencia, es recordatorio de lo que la especie humana es capaz de hacer y es obligación de recordar, de enseñar, de nunca permitir que la memoria se desvanezca hasta convertirse en abstracción sin peso, porque en Auschwitz más de 1 millón de personas fueron asesinadas, no números, personas, cada una con nombre, con familia, con sueños y miedos. Cada una cuya vida fue robada por un sistema que decidió que algunas vidas no tenían valor. Y mientras exista la memoria de Auschwitz, existe también la obligación de asegurar que nunca, nunca más se permita que algo así vuelva a ocurrir.